revelado, el increíble descubrimiento del cajero que transformó la vida de mi hija en el banco. Manuel estaba tras la ventanilla de su banco, empaquetando billetes con movimientos automáticos, cuando la puerta se abrió con un chirrido que resonó como una alarma en su distraída mente. Valentina entró, con la mirada perdida, como si arrastrara un mundo de desilusión en sus jóvenes espaldas. La conocía de vista, la hija de los Rodríguez, una familia de renombre en el barrio, pero su aura de tristeza la hacía parecer ajena a su propio linaje. Mientras ella se acercaba, Manuel sintió que la respiración se le cortaba. ¿Cómo pudo suceder que esta chispa de inteligencia estuviera tan apagada? Se preguntó. Valentina se plantó frente a él y la presión del lugar se volvió irrespirable. La imagen de la joven luchadora contra las expectativas pesadas como cadenas lo golpeó. Necesito hablar, murmuró, y en su voz había un eco de desamparo que resonaba en el corazón de Manuel. Un primer dilema moral se presentó con fuerza: ayudarla a salir de esa oscuridad podría significar arriesgar su estabilidad en el banco. Pero ¿qué clase de persona sería si no lo hacía? Con cada momento que pasaba, la bombilla de la conexión entre ellos se encendía más fuerte. Valentina era brillante, pero la clase social que la rodeaba era como una trampa: le daba educación pero le quitaba libertad. Los silencios en sus conversaciones se llenaban de un malestar palpable y de miedos compartidos. No puedo defraudar a mis padres, decía ella a menudo, con un nudo en la garganta que Manuel ya había sentido en su propia vida. Él, que había aprendido a sonreír todos los días a pesar de las adversidades, no podía dejar que la joven se resignara a vivir en la sombra de lo que otros esperaban de ella. El aire se volvía denso cuando pensaba en su propia familia. Su esposa y sus 2 hijos requerían de él, y la incertidumbre de su empleo había comenzado a torturarlo. Rumores de corrupción llenaban la atmósfera del banco, como un viento frío que vertía ansiedad en su pecho. Dudar de su trabajo se convertía en un juego peligroso, pero en su mente, el deseo de ayudar a Valentina era un fuego que ardía sin piedad. Este conflicto interno crecía, y su mente divagaba entre lo correcto y lo conveniente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel estaba atrapado, su corazón palpitaba con la angustia de la decisión que debía tomar. Valentina lo miró y su expresión cambiaba con cada palabra: la desesperación, la determinación y el miedo se mezclaban hasta formar una tormenta. No puedo seguir así, confesó, y su voz se rompía en pedazos. En ese instante, Manuel vislumbró su propio reflejo en el brillo de sus ojos. ¿Podría seguir siendo un engranaje en un sistema que podía estar podrido? La verdad le pesaba, acentuando un dilema que desbordaba su conciencia. Hasta que Valentina, en un arrebato de sinceridad, le inquirió: ¿preferirías seguir siendo parte de esta farsa o ayudarme a luchar por lo que es justo? La pregunta quedó flotando entre ellos, desnudando su verdad y exponiendo la fuerza de sus vínculos. Manuel sentía que la explosión de sus emociones podía hacer crujir los cimientos de su realidad. El peso de su decisión permanecía, pues sabía que cada jornada traía consigo un nuevo peso que debía cargar, una lucha que se encontraba en el abrir y cerrar de esa ventanilla que una vez le ofreció seguridad. Y mientras sus corazones latían al unísono, el futuro se alzaba ante ellos, lleno de desafíos, incertidumbres y la promesa de que, en algún rincón del barrio, sus decisiones podrían dejar una huella imborrable. La decisión de Manuel no se hizo esperar. En su interior resonaban las palabras de Valentina, y cada una de ellas se convirtió en un mantra creciente que llenaba cada rincón de su mente. Optar por la seguridad o arriesgarse era ahora un juego de suma cero que no solo afectaría su vida, sino también la de aquella joven atrapada en un laberinto de expectativas y miedos. Con una determinación renovada, comenzó a buscar formas de ayudar a Valentina a redescubrir su propia voz. En su mente, una estrategia emergía lentamente. Si ella tenía que encontrar el coraje para luchar por sí misma, necesitaba las herramientas adecuadas. Recordó un grupo de jóvenes del banco que se reunía cada semana para compartir aspiraciones y proyectos. Tal vez Valentina podría unirse a ellos.
Pero ese plan requería de una audacia que había estado aletargada en él durante años, la incertidumbre de su propio empleo continuaba acechándolo, pero la idea de mantenerse al margen mientras Valentina luchaba se volvió insoportable. Manuel comenzó a trazar la estrategia para acercarle esa propuesta. En las horas de almuerzo, se dedicó a observar a sus compañeros, cada uno enfrentándose a desafíos similares, pero pocos con la fuerza para alinearse con sus verdaderos deseos. Se dio cuenta de que muchos allí estaban como él, atrapados en un ciclo de conformismo. Al compartir su idea con los pocos que confiaban en él, Manuel se sintió impulsado a romper su propia zona de confort. El primer paso fue hablar con Valentina, el segundo sería reunir a sus compañeros, quienes seguramente también buscarían formas de salir del estancamiento creativo en el que estaban atrapados. Sus miradas de sorpresa y curiosidad lo motivaron a seguir adelante. Dependía de él crear ese espacio seguro donde los demás pudieran explorar sus sueños. Una mañana, mientras estaba detrás del mostrador, recibió un mensaje inesperado de Valentina. ¿Podemos vernos hoy? El remolino de su corazón se intensificó. Sin esperar un momento, le respondió afirmativamente, y la cita quedó fijada. De repente, el bullicio del banco se volvió ensordecedor, y la adrenalina fluyó mientras pensaba en lo que ella podría preguntarle. Cuando Valentina llegó, su semblante tenía un matiz de esperanza. Había dado el primer paso al asistir a una reunión sobre orientación vocacional que la ayudó a identificar sus intereses. «Puedo sentir que hay algo más grande dentro de mí», confesó. Manuel se sintió así como el reflejo de un espejo. Por un instante, ambos se vieron como guerreros en el mismo campo de batalla, dispuestos a luchar contra sus limitaciones. Pero las sombras del banco no tardaron en recordarles que la lucha estaba lejos de ser personal. En la oficina principal, rumores sobre la administración y posibles auditorías empezaron a circular con más insistencia, afectando la moral de los empleados. Manuel tomó nota de las repercusiones en su entorno, el miedo se infiltraba en cada conversación, y la productividad caía en picada. Las amenazas que antes parecían lejanas se hacían palpables. ¿Cómo se supone que avanzaremos cuando las cosas son así?, Valentina exclamó, su voz floreciendo con frustración. Manuel vio en sus ojos una llama que combinaba desilusión y resolución. A veces, para luchar por lo que es correcto, hay que desafiar lo que está mal. Recogiendo ese sentimiento, Manuel sintió la necesidad de actuar y decidir qué camino tomaría. Mientras el peso de la decisión se asentaba sobre él, Manuel sabía que no podía dar un paso atrás. Las opciones se limitaban, arriesgar sus posibilidades de empleo o convertirse en el catalizador de un cambio significativo en su vida y la de Valentina. Pero una realidad inminente se cernía sobre él, la próxima semana habría una reunión del Consejo del Banco. Sería ese el momento de confrontar sus temores y plantear un cambio, no solo para Valentina, sino para todos los atrapados en el juego de sombras del sistema. Manuel sintió el sudor en la frente mientras la urgencia le apretaba el pecho. La lucha apenas comenzaba. La noche antes de la reunión, Manuel recorrió la oficina sin rumbo, su mente en un torbellino. Las sombras del banco parecían más densas cada día, y las conversaciones que solían girar en torno a proyectos y metas se habían transformado en susurros cautelosos. La ansiedad lo envolvía, pero también la determinación. Sabía que en sus manos sostenía no solo su futuro, sino también el de Valentina y sus compañeros, quienes esperaban un cambio. Ciertamente, en esta atmósfera opresiva, el desafío no solo era enfrentarse a la administración, era un examen de autoconocimiento. A medida que daba vueltas entre los escritorios, se preguntaba qué había aprendido de sí mismo en este tiempo. Ni la incertidumbre ni el miedo podían eclipsar la energía que había comenzado a cultivar, impulsado por su deseo de ayudar a Valentina. Esa tarde decidió hacer una lista, una colección de sus miedos y aspiraciones. Enumeró todo, lo que se sentía perdido, la frustración por el conformismo, y el anhelo de un cambio significativo. Cuando el silencio cubrió el banco, Manuel se sentó en su escritorio y dejó que sus pensamientos fluyeran. «Voy a ser honesto. Si no me arriesgo, nunca sabré de qué soy capaz», murmuró para sí mismo. Se dio cuenta de que esta no era solo una lucha relacionada con Valentina, sino una oportunidad de crecimiento personal. El momento de actuar se entrelazaba con la posibilidad de descubrir su verdadero potencial. A medida que la madrugada se acercaba, terminó la lista y la miró, su corazón latiendo con más fuerza. Cada una de esas palabras se convirtió en una promesa interna. El día de la reunión llegó con una atmósfera cargada, la tensión palpable en el aire. Manuel se preparó,
su mente afilada, dispuesto a presentar su propuesta ante el consejo. Se vistió con un aire decisivo, invitando los reflejos de la confianza que había comenzado a desarrollar. Cuando entró a la sala, los rostros de sus superiores lo recibieron con expresiones que oscilaban entre el escepticismo y la inquisición. «Quiero hablarles de algo importante», dijo, tratando de medir su tono, de transmitir no solo el contenido, sino también la convicción que había ido formando. Comenzó a exponer la idea de crear un espacio dentro del banco donde los empleados pudieran intercambiar proyectos y crear conexiones. Había notado que muchos eran como él, atrapados en momentos de descontento, y nadie estaba dispuesto a tomar la delantera. Mientras compartía sus pensamientos, encontró una nueva voz, una que sus colegas no habían escuchado hasta entonces. La seguridad crecía con cada palabra, y sentía que al hacerlo, también estaba liberando a los demás de sus propias sombras. No podemos quedarnos aquí, atados a nuestras dudas. Necesitamos un cambio que empiece por nosotros, concluyó, sintiendo una chispa de validación en su declaración. El silencio después de su presentación fue abrumador. Manuel observó a los miembros del consejo intercambiar miradas. La incertidumbre estaba en el aire, pero también una chispa de curiosidad. Se dio cuenta de que había abierto un espacio para el diálogo, y eso era justo lo que necesitaban. Sin embargo, antes de que las respuestas llegaran, el jefe de la administración interrumpió. No todos pueden tener ese privilegio de arriesgarse. Este no es un lugar para la experimentación, protestó, certero y con un dejo de desdén. Manuel sintió una ola de desafío arremeter dentro de él. ¿Era realmente así como iba a resultar todo? La discusión acababa de empezar, y el temor de la administración lo empujó aún más hacia la acción. Tenía que ser la voz que defendiera su visión, no solo por él, sino también por Valentina y su grupo de soñadores olvidados. Mientras la tensión reinaba en la sala, la necesidad de pronunciar la verdad se volvió urgente. Manuel sintió que el momento de rebelarse había llegado. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para romper las cadenas del miedo que ahogaban su entorno? La decisión de Manuel estaba a punto de definir no solo su futuro en el banco, sino el de todos aquellos que lo rodeaban. La lucha por su voz se intensificaba, y en su interior comenzaba a gestarse la pregunta más crucial: ¿qué estaba dispuesto a perder para liberar a aquellos que, como él, ansiaban ser escuchados? El eco de la confrontación reverberó en su mente, dejándolo a la espera de una respuesta. Manuel sintió que el aire en la sala se tornaba denso. En su pecho, un fuego interno azotaba cada vez más fuerte, empujándolo a actuar con decisión. Sabía que la respuesta de la administración no sería fácil de desafiar, y sin embargo, en ese segundo, comprendió que no solo se trataba de él. Era un momento definitorio para todos los que habían permanecido en la sombra, relegando sus ideas a un silencio que pronto se volvería insoportable. Disculpen, interrumpió, tomando la palabra a pesar de la mirada desdeñosa del jefe de administración. Si nadie se atreve a arriesgarse, jamás sabremos lo que podemos lograr. Este lugar podría ser más que un banco, podría ser un bastión de creatividad y colaboración. Podría ser un lugar donde cada voz valga, donde cada idea tenga un espacio. Las palabras salieron de su boca como si siempre hubiesen estado ahí, esperando el instante adecuado para ser pronunciadas. Los ojos del consejo comenzaron a atrapar las palabras lanzadas al aire, dejando claro que la dirección de aquel encuentro se estaba modificando lentamente. Lo que había empezado como un intento de exponer una simple idea, mutaba en una discusión más profunda sobre la cultura laboral, la innovación y el valor del riesgo. Manuel se dio cuenta de que su mentor, Franco, observaba atentamente. Recordó las conversaciones que habían tenido sobre la importancia de liderar desde el frente, sobre lo que significaba ser un agente de cambio. Esa enseñanza lo impulsó a ir un paso más allá. Si lo que proponemos no se prueba, entonces realmente nunca llegaremos a ser un banco que se adapte al futuro, continuó, su voz aumentando de volumen. No tenemos la información, y a veces, eso asusta. Pero la única forma de aprender es estando dispuestos a experimentarlo. La tensión en el ambiente se intensificaba, mezclada con una expectación palpable. Cada miembro del consejo parecía equilibrar su propia incredulidad con un nuevo cálculo, una evaluación que cortaba la frialdad del escepticismo. Manuel sintió que su postura se afianzaba, mientras el debate comenzaba a girar en torno a otros aspectos, el miedo a lo desconocido frente a la necesidad de crecer. Escuchémoslo, dijo Franco, rompiendo al fin su silencio. Recuerdo que este banco ha pasado por periodos difíciles.
Tal vez, sea hora de arriesgarnos e innovar, en vez de aferrarnos a viejos paradigmas que ya no funcionan. La validación fue una sorpresa que encendió aún más el ímpetu de Manuel. Las palabras de Franco resonaban en su interior, allí estaban, en aquel momento decisivo, juntas. El jefe de administración reaccionó, mostrando una autodefensa cínica. Pero, ¿cómo pueden proponer algo tan arriesgado sin un plan sólido? La mayoría de las ideas no funcionan, y eso conlleva un costo. La experiencia acumulada en él era evidente, pero Manuel dejó que esa objeción resbalara sobre su piel, sin permitir que lo desanimara. Quizás los planes no sean los únicos factores a tener en cuenta. Es hora de repensar el valor que le otorgamos a las personas y sus ideas. Es momento de abrir el diálogo. No se trata solo de tener un plan perfecto, sino de explorarlo juntos y adaptarnos en el camino. Mientras sus palabras llenaban el aire, Manuel sintió que algo profundo dentro de él se liberaba. Cada frase que profería no solo lo acercaba a su objetivo, sino que también lo descubría a sí mismo como un líder inesperado. Era consciente de que lo que estaba en juego era su reputación, su estabilidad en el banco, pero el gozo de enfrentar ese temor se convirtió en una especie de poderoso narcótico. El giro inesperado de la conversación lo llevó a considerar que, además de su voz, tenía en mente una causa mayor. Pero la pregunta crucial persistía en su mente: ¿estarían realmente dispuestos a escuchar? Mientras la sala se llenaba de murmullos, Manuel se percató de que quizás lo más difícil aún estaba por venir. Si lograba que le dieran una oportunidad, su siguiente paso requeriría una nueva estrategia y un nivel de compromiso que él aún debía descubrir. El momento que definió su camino estaba frente a él, pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, las puertas de la sala se abrieron nuevamente, revelando una figura familiar que no esperaba ver. Valentina había llegado. Su mirada determinada prometía desatar nuevos desafíos en un entorno ya cargado de incertidumbre. La tensión creció aún más, y Manuel se detuvo un instante, preguntándose cómo podía mantenerse firme, no solo por su futuro, sino por el suyo y el de aquellos que lo rodeaban. Una corriente de incertidumbre recorrió el cuerpo de Manuel al ver a Valentina entrar. Sabía que ella no era solo una colega, era una mente brillante que había desafiado la norma en múltiples ocasiones. Sin embargo, estaba consciente de que su llegada podía hacer que todo lo que había logrado hasta ese momento se tambaleara. Una tensa fotografía se tomó instantáneamente en su mente, el consejo dividido, con la posibilidad de que Valentina se alineara con los escépticos. Valentina, murmuró, mientras el murmullo en la sala disminuía. Ella se acercó, su postura confiada y su mirada decidida contrastando con la ansiedad que empezaba a apoderarse de él. Necesitamos hablar, fue lo único que dijo, con una seriedad inusual. Sin saber cómo manejar la súbita intervención, Manuel se sintió como un equilibrista sobre un hilo delgado. Sabía que lo que estaba en juego era más que su carrera, era el futuro del equipo, de la iniciativa que había comenzado a defender con tanto fervor. ¿Tendría el coraje para no dejarse llevar por el pánico y enfrentar lo desconocido junto a ella? Se preguntaba, mientras aspiraba a encontrar en su mente el equilibrio necesario para hacer frente a ambas presiones. Estoy en medio de algo muy importante, logró articular, sintiendo el peso de cada palabra. La sala observaba, todos los ojos atentos al juego en sus dos frentes, la aprobación del consejo y la dirección que Valentina podría tomar. Lo sé, respondió ella, con un tono firme, pero lo que propusiste es solo la punta del iceberg. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Sus ojos brillaban con una intensidad que sorprendió a Manuel, podían abrir nuevos caminos, pero también podrían cerrar puertas que él pensaba que estaban abiertas. Un instante de contemplación lo envolvió. Valentina, al ser su amiga y rival en el campo, tenía una particularidad, era capaz de ver más allá de lo obvio. Ese don podría ser el baluarte que necesitaba para llevar su propuesta a buen puerto. Sin embargo, ¿qué costo tendría ello? La tensión en la sala comenzó a crecer nuevamente. Manuel sintió que la conversación que había desencadenado era cada vez más frágil. ¿Cuál es tu preocupación?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Es simple, lo que propones es ambicioso, pero el banco necesita más que ideales. Necesitamos una fundamentación sólida, una estrategia que combine innovación y robustez. Esto tiene que ser atractivo para los demás miembros, no solo para nosotros, dijo Valentina, midiendo cada palabra con cuidado. Su franqueza lo sacudió, sabía que tenía razón, pero en este momento, el último deseo de Manuel era que le frenasen su ímpetu.
Pero no podemos quedarnos atrapados en el miedo a lo que no conocemos, replicó, su determinación regresando con fuerza. Si todos seguimos buscando únicamente la seguridad, nunca haremos un cambio real. Valentina se quedó en silencio, atenta a su argumento, pero su expresión no era de aprobación a ciegas. Él podía notar que estaba evaluando cómo unir su visión sin perder la esencia de lo que anhelaban, un lugar donde cada voz contara. Así, uniendo sus fuerzas, podrían transformar el banco tanto en un símbolo de estabilidad como de innovación. De repente, un leve murmullo plantó semillas de desconfianza en su mente. ¿Y si Valentina tuviera una agenda oculta? ¿Y si su entrada en la conversación era una estrategia para hacerlo fallar? La lucha interna se tornaba palpable mientras luchaba con esos pensamientos desconcertantes. «Te necesito», susurró Valentina, rompiendo el ciclo de autoduda que lo atrapaba. «No debemos perder esta oportunidad. Los demás deben sentir nuestra unión». Por un momento, Manuel sintió que el tiempo se detenía. Juntos podrían ser la voz necesaria para cambiar la narrativa. Pero eso requería que abriera su mente a nuevas ideas y que pusiera a prueba su confianza. Ese destello de posibles alianzas lo nutrió, estaba aprendiendo la importancia de compartir su carga, pero el siguiente paso requería un compromiso plenamente claro. «Entonces, hagámoslo», se escuchó decir, con una convicción renovada. La determinación palpitante en su pecho indicaba que estaba listo para enfrentar las adversidades que vendrían, pero también reconoció que todo esto sería un ejercicio de vulnerabilidad, cada paso que dieran estaría repleto de posibilidades y riesgos. Mientras caminaban hacia su nueva realidad, Manuel sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo. Podía saborear la incertidumbre, una mezcla de emoción y temores que lo llevaban a un nuevo horizonte, y en ese mismo instante, una voz resonó desde el fondo de la sala. «¿Por qué deberíamos confiar en ustedes dos?», era el jefe de administración, atravesando su momento de revelación. El desafío estaba planteado, y el camino por delante se tornaba más peligroso. ¿Tendrían la fortaleza necesaria para salir airosos, o sería esta una prueba que muchos no podrían desafiar? La pregunta del jefe de administración se coló en la mente de Manuel como un rayo. La atmósfera, que antes zumbaba de posibilidades, se tornó tensa y pesada. Miradas desafiantes se dirigieron hacia él y Valentina. Aquel interrogante no solo cuestionaba su propuesta, sino que también minaba la confianza que habían estado edificando. Manuel sintió un golpe bajo. Su mente empezó a girar en un torbellino de ansiedad y determinación. «Porque somos exactamente lo que este banco necesita», respondió Valentina, y su voz resonó con una seguridad que Manuel anhelaba poseer. Una visión fresca, una estrategia que desafíe el statu quo. La forma en que articuló sus ideas encendió una chispa dentro de él. Por un momento consideró que, quizás, sería capaz de respaldar esa confianza. Sin embargo, el escepticismo continuaba presente. El jefe de administración arqueó una ceja, un gesto que era más un silencio opresor que un simple desprecio. Manuel sabía que cada segundo contaba y que debía intervenir para asegurar su lugar. Era el momento de elevar su voz, de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. «Lo que proponemos no es solo un ideal», continuó, ahora sintiendo cómo la adrenalina daba forma a sus palabras. «Es una oportunidad para redefinir cómo operamos, para convertirnos en pioneros. Debemos asumir los riesgos que la mayoría teme, y Valentina y yo estamos aquí para liderar ese cambio». Con cada palabra se sentía más ligero, pero mientras hablaba, su mente continuaba luchando entre los temores de fracasar y la tentación de aferrarse a la esperanza. Entendió que su autoconfianza no solo impactaba en él, sino que podría inspirar a otros. En ese instante, vio en los ojos de algunos miembros del consejo un atisbo de curiosidad, un ligero atisbo de esperanza. Valentina aprovechó la oportunidad, añadiendo: «Hemos analizado el mercado. Somos conscientes de los obstáculos, pero también de las oportunidades. Un enfoque innovador no se logra con fórmulas antiguas». Su mirada intensa buscaba conectar no solo con la lógica, sino con la emoción de sus oyentes. Mientras compartían sus ideas, la conversación se tornó más fluida. Manuel sentía que la fortaleza de Valentina comenzaba a resonar en él. Sin embargo, no podía evitar que una parte de su mente lo interrumpiera, cuestionando si esa seguridad era genuina o simplemente un gesto de desesperación. En ese momento crítico, Manuel recordó una lección de su mentor: la vulnerabilidad puede convertirse en la fortaleza más poderosa si se comparte con autenticidad. Se atrevió a mirar a sus colegas a los ojos, a dejar que su inseguridad se tornara en coraje.
Estoy dispuesto a llevar esta propuesta hasta el final, declaró, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Les pido su apoyo. No solo por nosotros, sino por el futuro del banco. Algunas sillas se movieron y el murmullo aumentó, todavía mezclado con recelo. Aquella lucha por el apoyo se volvía aún más intensa. Manuel sabía que no todo dependía solo de sus palabras, el verdadero desafío sería convencer a todos de que su propuesta merecía ser explorada. La determinación de lograrlo comenzó a germinar en su interior. No estamos aquí para hacer algo cómodo. Estamos aquí para transformar. Ustedes pueden decidir ser parte de ello, concluyó, proyectando una seguridad que no sentía del todo. Mientras se sentaba, la intensidad de la sala aumentó, y la respuesta no se hizo esperar. La conversación se bifurcó entre el debate y la apertura. Los desafíos se lanzaron y las preguntas se agolparon. En su mente, Manuel empezó a delinear cada respuesta, cada estrategia. Podía sentir la presión, pero también el fuego de una oportunidad renovada y de pronto, entre las voces de apoyo y el escepticismo, llegó una nueva amenaza. No se equivoquen, este es un camino peligroso, insistió un miembro del consejo. La innovación puede ser un arma de doble filo. Manuel sintió una punzada en el estómago. En medio de todas las posibilidades, un profundo dilema comenzaba a manifestarse. ¿Estaba dispuesto a sacrificar la seguridad de su equipo por su deseo de innovar? La duda lo consumía mientras la presión aumentaba. ¿Podría ser esto el catalizador de su crecimiento, o el principio de su caída? La incertidumbre lo envolvió como una sombra. Era el momento de tomar una decisión crítica, y el peso de lo que estaba por venir lo desafió a reconfigurar su enfoque. La tensión aumentaba. Cada segundo fue un recordatorio de que el camino hacia el éxito podría no ser tan claro después de todo. ¿Sería capaz de seguir adelante pese a las adversidades? La respuesta se tornaba más apremiante que nunca. La presión se hacía cada vez más intensa. Manuel no podía evitar sentir que cada palabra de sus colegas era un reto, y el eco de las inquietudes del miembro del consejo se repetía en su mente. Esa tarde, mientras caminaba hacia su escritorio, su mente giraba sin descanso sobre todas las implicaciones de su propuesta. Su deseo de innovar chocaba con la necesidad de seguridad que había mantenido durante años en el ámbito bancario. Sabía que la creatividad y la audacia eran necesarias para provocar un cambio. Sin embargo, la posibilidad de que su decisión condujera a un fracaso era un peso que le resultaba difícil de llevar. Se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio, buscar el próximo paso con mente analítica. En su pecho, la determinación comenzaba a arder, pero la duda continuaba merodeando. Todavía había un pavor que le hacía cuestionar cada una de sus capacidades y decisiones. Esa noche, sin poder dormir, se sentó a revisar el informe que había elaborado junto a Valentina. La hoja de cálculo que había creado durante semanas parecía ahora un laberinto rebosante de números y proyecciones. Al observarla con atención, algo cambió. Al trazar las líneas de crecimiento y proyección, se dio cuenta de que no todo dependía de innovaciones drásticas, había espacio para pasos medidos, transiciones que podrían resultar más seguras sin perder la visión. Fue una revelación pequeña, pero poderosa. Podía enfocar su enfoque de manera más estratégica, introduciendo cambios graduales. Ya no se trataba de lanzarse al abismo sin red, podía presentar su propuesta más como una evolución que como una revolución. Su mente comenzó a clarificarse, y la combinación de su conocimiento y el apoyo de Valentina podría encapsular ese enfoque. A la mañana siguiente, en la reunión de seguimiento, Manuel se sintió diferente. La ansiedad había sido sustituida por un propósito renovado. La luz del día iluminaba los rostros de sus colegas, y en lugar de ver desconfianza, comenzó a detectar una oportunidad. Al alzar la voz, compartió su nueva perspectiva. Si bien el riesgo inherente a la innovación es considerable, no debemos perder de vista que el cambio puede ser gradual. Estoy proponiendo un enfoque por fases, donde podamos evaluar resultados de manera continua. Así, cada decisión se basa en datos concretos y podemos adaptarnos según el camino que tomemos juntos. Las reacciones fueron diversas. Algunos inclinaron la cabeza en aprobación, mientras otros aún lucían escépticos. Pero esa divulgación de su estrategia generó un ímpetu nuevo. Se abrió un debate más constructivo, donde la oposición comenzó a expresar sus inquietudes no como ataques, sino como oportunidades de mejora. Manuel sentía que, aunque no había conquistado a todos, definitivamente había sembrado una semilla de interés. La otredad de la propuesta había tomado forma.
Empezaba a ganar terreno no solo en su propio proceso de crecimiento, sino también en el de los otros. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, un compañero que había permanecido en silencio al fondo se levantó. Todo esto suena muy atractivo, pero, ¿qué pasa si no logramos los resultados esperados? ¿Qué pasaría con nuestra estabilidad? La pregunta cortó el aire. Las preocupaciones del consejo regresaron como sombras, desdibujando el optimismo que acababa de construir. La tensión volvió a la sala, desafiando todo el esfuerzo que había hecho para elevar el diálogo. Manuel sintió que la presión regresaba con la misma fuerza. Esa pregunta volvía a abrir la brecha del miedo, cuestionando su deseo de ir más allá. La lucha interna resurgía con fuerza, al mismo tiempo que una idea se formaba en su mente. Debía responder, encontrar el lenguaje y la evidencia que capturaran la esencia de su propuesta y su capacidad de liderazgo. La sala se llenó de expectación, y Manuel se preparó para una respuesta que podría definir no solo la dirección del proyecto, sino también su propio futuro en el banco. Comenzó a hablar, buscando en su interior el fuego que había recuperado. El desafío por delante no era solo profesional, era una prueba de su propia resiliencia, su evolución personal y profesional. Estoy dispuesto a encontrar las respuestas que necesitamos, pero necesito que confíen en mí para dar ese paso, afirmó con firmeza. La mirada intensa de sus colegas reflejaba incertidumbre y curiosidad, pero Manuel presintió que había abierto un camino hacia la posibilidad. Pero, al mismo tiempo, el eco en su mente lo retaba, cuanto más estaba dispuesto a arriesgar por transformar no solo su propio destino, sino el de todo su equipo. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero requería una valentía que aún debía descubrir. El momento de la verdad se acercaba, y Manuel entendió que debía enfrentar sus propios miedos para poder liderar el cambio que anhelaba. El sonido del proyector llenó la sala con imágenes que ilustraban su enfoque por fases. Manuel proyectó gráficos y datos que no solo defendían su propuesta, sino que también reflejaban su compromiso hacia el equipo. El sudor se deslizó por su frente, y aunque las manos temblaban un poco al manipular el control remoto, la claridad de su mensaje comenzó a calar en sus colegas. Cada paso que tomemos se evaluará. Estableceremos hitos claros donde cada uno de ustedes podrá ver cómo avanzamos. Estoy aquí no solo para liderar, sino para escuchar y adaptarnos a las necesidades de nuestra institución, dijo, notando cómo algunos rostros comenzaban a asimilar la idea. Sin embargo, detrás del aplauso incipiente, una voz interna continuaba cuestionándole. ¿Sería suficiente esta estrategia incremental para superar la resistencia al cambio? Esta batalla interna le dictaba que la solución requería más que solo cifras, necesitaba un sentido de propósito más profundo. Comprendió que en su crecimiento personal y profesional, aún había resquicios de miedo que lo ataban a los estándares de conformidad. Después de la reunión, Manuel buscó a Valentina. La había admirado no solo por su agudeza intelectual, sino también por su capacidad de empoderar a otros. Cabía en su mente rebelde la posibilidad de trazar un rumbo que combinaría sus fortalezas. Quizás allí estaba la respuesta. ¿Crees que lo que propuse fue lo suficientemente sólido? Le preguntó con un dejo de inseguridad. Lo fue, pero lo que necesitas es construir confianza, no solo entre nosotros, sino también hacia ti mismo, replicó Valentina. La vulnerabilidad puede ser tu mayor fortaleza. Los demás están mirando a un líder, no a un hombre que lidia solo con cifras. Sus palabras resonaron en él como un eco revelador. Durante años, había ocultado su inseguridad bajo una fachada de profesionalismo, pero había llegado el momento de ser completamente honesto, no solo con el equipo, sino con él mismo. Manuel decidió que no solo plantearía un plan. También compartiría con su equipo las dudas que había enfrentado. El camino hacia la confianza comenzaba con su autenticidad. En la siguiente reunión, se preparó para abrir su corazón y demostrar que ser un líder no implica ser infalible, sino humano. Permítanme ser sincero, inició Manuel, con un tono que capturó su atención. He tenido miedo. A veces, el cambio asusta, y me he sentido fuera de lugar en esta búsqueda de transformación. Pero eso no significa que no esté dispuesto a enfrentar esos miedos. Estoy aquí porque creo que esta evolución será beneficiosa para todos nosotros. La sala guardó silencio, y algo cambió. Las miradas dejaron de ser escépticas y comenzaron a ser solidarias. El ambiente no solo se tornó más cálido, también se estableció un lazo de confianza. Fue un momento de revelación no solo para él, sino para todos. Había encontrado el coraje de abrirse, y eso,
contra toda expectativa, había generado un espacio más seguro para sus colegas. El día terminó de forma inusual. Manuel sintió que, aunque todavía había muchos obstáculos, sus colegas ahora veían a un líder auténtico, uno que también se desnudaba emocionalmente en su búsqueda de éxito. Esa conexión personal lo iluminaba. Sin embargo, al llegar a casa, el peso del día lo abrumó. ¿Qué sería de su equipo si fracasaba? Debía pensar en una manera de conseguir el respaldo no solo de su grupo más cercano, sino también de los altos mandos del banco. Necesitaba preparar su presentación final, y no podía permitirse errores. Con esa urgencia, se sentó frente a su computadora a medida que anochecía. Pero justo cuando pensaba en las proyecciones y resultados, un mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio de un evento clave que se realizaría la semana siguiente, una reunión con el consejo directivo con el potencial de cambiar todo. Su mente se aceleró. Era la oportunidad que necesitaba para consolidar su propuesta y generar el impulso definitivo. Sin embargo, la presión también comenzaba a remitir, dejando entrever algo más profundo, la pregunta de qué haría si su voz finalmente contaba, y si eso lo acercaría a sus ansias de una transformación real. No había tiempo para titubear. La dirección del banco estaba en juego, al igual que su futuro. La noche se intensificó mientras repasaba sus notas. ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de sus vidas? El eco de su propia voz resonaba en su mente, y en su corazón sentía que la verdad no solo transformaría su vida, sino que podía ser la clave para un crecimiento aún mayor. El momento decisivo se acercaba, y Manuel se preparó para dar todo lo que tenía en la reunión con el consejo. La revolución interna que había comenzado a gestarse podría llevarlo aún más lejos de lo que había imaginado. Estaba listo para enfrentarse al reto que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos aquellos a su alrededor. Solo faltaba una última cosa, la voluntad de no solo ser un líder, sino más bien un agente de cambio genuino. La noche anterior a la reunión con el consejo, Manuel se encontraba en un torbellino de pensamientos. Su mente vibraba con una mezcla de nerviosismo y determinación, consciente de que todos los pasos dados hasta ahora lo llevaban a este punto. Mientras repasaba su presentación, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una idea al consejo, sino que estaba compartiendo una visión de futuro que podía cambiar el rumbo de muchas vidas, incluida la suya. A medida que el reloj avanzaba, las palabras de Valentina resonaban en su mente. La vulnerabilidad como fortaleza. Abordar el miedo de manera constructiva. ¿Sería capaz de mantener esa autenticidad frente a un grupo que tradicionalmente valoraba más la seguridad y el conformismo? La presión de encajar en el molde bien establecido lo convencía de que debía seguir una estrategia más cauta. Sin embargo, su camino personal había tomado un giro. Abrazar su humanidad era igualmente esencial. La mañana llegó, y el trayecto hacia la oficina estuvo marcado por un silencio inquieto. Las luces de la ciudad eran un recordatorio de que la vida continuaba, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de incertidumbres. Al llegar, respiró hondo y se dirigió a su escritorio. Revisitó la presentación, añadiendo algunos recuerdos personales que ilustraban su trayectoria. Cada anécdota lo acercaba más a la esencia del mensaje que deseaba transmitir, la importancia del cambio, no solo como una respuesta a los desafíos del presente, sino como una oportunidad para crecer. Cuando finalmente llegó el momento de entrar en la sala de juntas, su corazón latía con fuerza. El ambiente era tenso pero familiar. Miró a su alrededor y notó las caras serias de los rostros que lo habían observado tantas veces desde las gradas. La presión se intensificó, pero esta vez decidió transformar esa energía en determinación. No era el momento de mostrar debilidad, sino de desafiar sus propios límites. Gracias a todos por su tiempo, comenzó, notando que su voz resonaba con más fuerza de lo esperado. Hoy quiero hablarles acerca de la visión que tenemos del futuro de nuestro banco y cómo cada uno de ustedes es fundamental en este proceso. Y entonces, mientras presentaba los datos y las proyecciones, comenzó a incluir fragmentos de su historia personal, momentos de duda, de miedo a fracasar, pero también de reconocimiento de su capacidad para superar adversidades. Los murmullos tímidos de aprobación y los gestos de asentimiento comenzaron a surgir. Los miembros del consejo, que inicialmente se veían distantes, comenzaban a prestar atención con interés genuino. Manuel sintió como poco a poco la atmósfera se fue transformando. La presentación que había concebido como un simple símbolo de su competencia se convirtió en un espacio donde se podía compartir honestidad y vulnerabilidad. Su argumento se fortaleció al hablar de la importancia de la colaboración, de escuchar las voces diversas y de empoderar a cada integrante de la organización.
se encontró hablando sobre una cultura que no solo aceptaría, sino que abrazaría el cambio al finalizar. Mientras cerraba su exposición con un llamado a la acción, sintió que no solo había ganado la atención del consejo, sino que también había sembrado una semilla de esperanza. La mirada de algunos miembros expresaba no solo sorpresa, sino un nuevo respeto por su capacidad de liderazgo. Sin embargo, mientras salía de la sala con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, la incertidumbre volvió a abrazarlo. ¿Habría logrado lo suficiente? La mirada del director general era crucial, su aprobación significaba más que un simple sí. Esto llevó a Manuel a pensar en el próximo paso. ¿Cómo transformaría esta primera victoria en un apoyo continuo para su propuesta y su equipo? La falta de certezas lo instó a profundizar nuevamente en su viaje personal de autoconocimiento. La clave no era solo presentar propuestas sólidas, sino también involucrar a los demás en el proceso, convertir su propio deseo de cambio en él. Deseo colectivo de crecimiento. La conversación aún estaba lejos de concluir, el camino por recorrer se pintaba largo y lleno de desafíos. Mientras caminaba hacia su oficina, sabía que aquel día no solo había dejado huella en el consejo, sino también en él mismo. El verdadero desafío era mantener esa autenticidad viva y asegurarse de que su conexión con su equipo continuara fortaleciéndose. La reunión con el consejo había sido un paso hacia adelante, pero la auténtica revolución se gestaba en el día a día. Sin embargo, en medio de la celebración por su avance, una inquietante pregunta emergió: ¿sería su transformación suficiente para enfrentar las próximas adversidades que pondrían a prueba su liderazgo? Este pensamiento lo acompañó mientras la jornada avanzaba, preparándolo para el desafío que se avecinaba. La crucible de la verdad estaba por llegar, y él se encontraba justo en el centro de ella. Manuel había recorrido un largo camino desde aquel día en que Valentina había entrado a la ventanilla del banco, su voz cargada de incertidumbre. El tiempo transcurrió y no solo había renovado su compromiso con su trabajo, sino que también había abrazado lo que realmente significaba ser un líder. La reunión con el consejo se transformó en un punto de inflexión. Las voces que una vez se escucharon llenas de dudas ahora resonaban con firmeza, y el cambio que había comenzado a gestarse prometía no solo modificar su vida, sino también la de todos en el banco. La semana siguiente, el consejo se reunió nuevamente. Manuel, aún con el eco de su presentación resonando en su mente, asumió la tarea de compartir con su equipo los avances logrados. Durante la reunión, expuso los comentarios positivos que había recibido y presentó un plan de acción específico que daba seguimiento a su propuesta original. La receptividad fue palpable, los rostros de sus compañeros mostraban no solo sorpresa, sino también creciente interés. Se notaba que un nuevo aire comenzaba a infiltrarse en la cultura del banco, desafiando los viejos paradigmas. El crecimiento de Manuel se reflejó en su capacidad de ser un catalizador de cambios genuinos. La estrategia por fases que había propuesto ganó un respaldo abrumador. Los colegas que antes se habían mantenido al margen ahora se unían en un esfuerzo colectivo por explorar nuevas formas de trabajo. Había un significado renovado en cada conversación, una vibra de unidad palpable. El viejo miedo al fracaso se transformó en una actitud auditiva, dispuesta a experimentar y aprender. Valentina se convirtió en una aliada clave en el camino hacia el cambio. Juntos, comenzaron a liderar talleres en los que otros empleados compartían sus ideas y visiones. La transformación no solo se volvió una iniciativa dentro del banco, se trataba de un movimiento en el que cada voz contaba, y donde la seguridad no excluía la creatividad. La combinación de sus talentos facilitó un entorno donde el miedo fue reemplazado por la curiosidad, y la vulnerabilidad se abrazó como la fortaleza necesaria para avanzar. Manuel se sintió cada día más en control de su destino. Las relaciones que había cultivado con sus compañeros comenzaron a profundizarse, y el reconocimiento que sentía de su mentor, Franco, lo empoderaba. La autoconfianza que había desarrollado le permitió enfrentar nuevos desafíos, incluido un anuncio de auditoría que se avecinaba en el banco. Sin embargo, en lugar de involucrarse en el pánico, optó por ver la situación como una oportunidad. Es un momento perfecto para demostrar la fortaleza de nuestra visión, declaró durante una reunión en la que cada uno compartió sus temores y anhelos. El día de la auditoría llegó. Manuel se sintió preparado, había aprendido que se trataba de ser transparente y demostrar el verdadero corazón del equipo, así como el valor que estaban aportando al banco. Cada auditoría era una oportunidad de reafirmar lo que habían logrado juntos, haciendo de la vulnerabilidad su mejor carta de presentación. Cuando terminó la auditoría, no solo lograron los resultados esperados, sino que también bandejearon un nuevo clima de confianza en el equipo. Al finalizar la jornada, recibieron un correo del consejo agradeciendo la proactividad con la que habían abordado el desafío.
Manuel sintió una oleada de satisfacción. La evolución que había vivido desde su encuentro con Valentina en la ventanilla del banco se manifestaba en cada pequeño triunfo, era un momento profundo de reflexión. Manuel comprendió que había superado mucho más que sus miedos, había conquistado su voz, había demostrado que el cambio era posible y que las vulnerabilidades podían ser la clave de la fortaleza. Al día siguiente, compartiría con su equipo un nuevo enfoque que integrarían a la cultura del banco, la Semana del Cambio. Se propondría un espacio cada mes donde se explorarían nuevas ideas, se celebrarían los fracasos y se aplaudirían las victorias, no solo las grandes, sino también las pequeñas. Al mirar por la ventana de su oficina, Manuel sintió que estaba construido un camino hacia un futuro no solo diferente, sino más brillante. La sombra de la incertidumbre ya no era un ancla, sino un trampolín hacia el crecimiento. Desde aquel día en que Valentina le había hecho reflexionar sobre su propia esencia, había tomado decisiones que ahora lo posicionaban con confianza y reconocida competencia. Finalmente, Manuel entendió que el verdadero éxito no era solo lograr objetivos, sino también cultivar conexiones sinceras y crear un entorno en el que cada miembro se sintiera valorado y apoyado. La metamorfosis que había iniciado no solo se trataba de él, sino de un ecosistema vibrante de colaboración y crecimiento. Al salir del banco aquella tarde, con el corazón ligero y satisfecho, sintió por primera vez que no había nada que temer. Había logrado más de lo que jamás había imaginado. Fue un viaje personal e individual hacia la autoconfianza y la realización que lo había transformado en el tipo de líder que siempre aspiró ser. El ciclo de su narrativa cerró con una verdad compartida: el primer paso hacia el éxito es arriesgarse a ser vulnerable. Y así, Manuel podía mirar hacia adelante, con la certeza de que su historia, y la de Valentina, apenas comenzaba. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que nos esperan. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo en esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta transformación. Y lo más importante, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Cada acción cuenta en esta maravillosa travesía de superación personal.